Si le pidieran que nombrara las doctrinas básicas en las que usted y su iglesia creen, ¿qué respondería? Escuche bien la pregunta. Si le pidieran que nombrara las doctrinas básicas en las que usted y su iglesia creen, ¿qué respondería? Estamos en Doctrina Bautista. Esta es la lección número 10. El título de esta lección es Doctrinas de una iglesia. Doctrinas de una iglesia. ¿Cuál es el título de la lección? Doctrinas de una iglesia. Que no le gane la lluvia. Hoy compiten con la lluvia. ¿Cuál es el título de la lección? Muy bien, los felicito. Como subtítulo tenemos la necesidad de artículos de fe. La necesidad de artículos de fe. Ahora, es importante que entendamos qué son artículos de fe. ¿Sí me escuchan bien ahí atrás? ¿Se oye? Si no, le subimos el volumen aquí a la superbocina. Es importante que entendamos qué son artículos de fe. Los artículos de fe son un listado de creencias. ¿Qué son los artículos de fe? Un listado de creencias. En algunas instancias numeradas, y comenzando por lo general con la frase nosotros creemos. Esa es la frase con la que se comienzan los artículos de fe de una iglesia. Nosotros creemos. ¿Cuál es la frase? Nosotros. Entonces, usted es parte de esas creencias. Los artículos de fe resumen las creencias de determinada iglesia y generalmente definen la teología fundamental de una iglesia dada. En el caso nuestro, de nuestra iglesia Bautista Punto Sur. Para los propósitos de este estudio, aprenderemos, escuche bien, para los propósitos de este estudio, aprenderemos lo primero que vamos a estar aprendiendo esta noche, es que las Sagradas Escrituras son fuente de doctrina. ¿Qué clase de fuentes son las Sagradas Escrituras? De doctrina. La palabra doctrina quiere decir enseñanzas o enseñanza. Entonces tenemos que las Sagradas Escrituras son fuente de enseñanza. Número dos, estaremos aprendiendo que todo creyente tiene la responsabilidad de escudriñar las Escrituras. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Escudriñar las Escrituras. Escudriñar quiere decir profundizar en ellas, escarbarlas, examinarlas, estudiarlas. Esa es la responsabilidad de cada creyente. No es la responsabilidad solamente de los pastores en la iglesia, de los diáconos o ministros o servidores en la iglesia. No, es la responsabilidad de todos y cada uno de los creyentes, de aquellos que forman parte del cuerpo local. Y por último, tenemos que estaremos aprendiendo que el apóstol Pablo basa sus artículos de fe en las Sagradas Escrituras.
Si es, mis queridos amigos y hermanos, el apóstol Pablo, y no solamente él, todos y cada uno de los discípulos, de los apóstoles del Señor, tenían definida su fe, tenían artículos de fe. Y es importante que nosotros seamos conocedores de estos artículos de fe. ¿Que debemos de conocer? Los artículos de fe. Vamos entonces, sin demora, a la palabra del Señor. Vamos ahí en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo 3, versículo 16. Leo de la palabra de Dios. Estamos en segunda de Timoteo 3, 16. Segunda de Timoteo está después de primera de Timoteo y está antes de Tito. Antes de Tito. Segunda de Timoteo 3, 16. Toda la escritura, toda la escritura. Ahora, la escritura a la que el apóstol Pablo se está refiriendo es a todo el Antiguo Testamento, a todo el Antiguo Testamento. Esa es la escritura a la que el apóstol Pablo está haciendo referencia. Los apóstoles predicaban del Antiguo Testamento. El manual de predicación de los apóstoles era el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento era lo que ellos utilizaban para enseñar. ¿Para qué lo utilizaban? Para enseñar. Y ponga atención a esa palabra, la palabra enseñar. La predicación está ligada con la enseñanza. La predicación está ligada con la proclamación del Evangelio. No podemos solamente predicar el Evangelio y olvidarnos de enseñar. No podemos solamente enseñar y olvidarnos de la predicación del Evangelio. Tenemos que hacer ambas cosas. Ellos utilizaban el Antiguo Testamento para enseñar, para endoctrinar. Doctrina. El cristiano no se debe de asustar al utilizar esa palabra. El cristiano no se debe de asustar al escuchar esa palabra. La palabra doctrina es una palabra sana. ¿Qué clase de palabra es la palabra doctrina? Sana. Hay algunos que se escandalizan al utilizar la palabra doctrina. ¿Saben por qué se escandalizan? Por ignorancia, por desconocer la importancia de ser enseñados en la palabra de Dios. Si hay algo en lo que tenemos que ser enseñados es en la palabra de Dios. ¿En qué debemos de ser enseñados? En la palabra de Dios. Todo predicador debe utilizar como fuente de enseñanza la palabra de Dios. Hoy tenemos la bendición, la dicha de poder utilizar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para enseñar, para discipular. Dicho sea de paso, la palabra discipular quiere decir enseñar. Entonces, cuando estamos discipulando, que déjenme decirles que es un eslabón perdido en la iglesia de hoy. Sí, aunque usted no lo crea, la gente no se quiere dejar discipular. La gente no quiere sentarse con otros a leer la Biblia, a estudiar la palabra de Dios, aparte de estos tiempos. Aparte de un tiempo como el de esta noche, en el cual ustedes están invirtiendo. ¿Qué están haciendo ustedes? Invirtiendo. Ustedes están invirtiendo en su crecimiento espiritual.
Pero este no debe de ser el único tiempo para invertir en crecer espiritualmente. Debemos de procurar sentarnos durante otro tiempo en la semana para hablar con otros. ¿Para hacer qué cosa? Para hablar con otros de la palabra de Dios, de las Escrituras. Entonces tenemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura, dice el apóstol Pablo, que emana, fluye de la boca de Dios directamente. Y de ahí sale lo que nosotros hemos utilizado por muchos años, que cuando abrimos la Biblia, se abre la boca de Dios. Cuando usted mantiene su Biblia cerrada, usted le está cerrando la boca a Dios. Mantente callado, que no te quiero oír. La palabra de Dios es el aliento que da vida al hombre. La palabra de Dios es el aliento que da esperanza al creyente. ¿Qué da el aliento de Dios al hombre? Esperanza. Nos sostiene, nos fortalece, nos alimenta. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Y es cómo? ¿Cómo es? Útil. Tiene utilidad, tiene propósito. La palabra de Dios tiene un propósito definido para la vida del creyente. Pongamos atención cuál es ese propósito definido. Es útil para enseñarnos. ¿Para qué es útil? Para enseñarnos. Ahí está la palabra, enseñar. Endoctrinar. Doctrina. La palabra de Dios sirve para enseñarnos. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Para enseñarnos. La palabra de Dios sirve para enseñarnos lo que es verdad. Muchos se preguntan, ¿y qué es la verdad? ¿Qué usted le respondería a alguien que le pregunta qué es la verdad? Las Escrituras nos hablan de qué es la verdad. Y Jesucristo es la verdad. Jesucristo, la presencia de Jesucristo en el creyente es la verdad. Las Escrituras nos enseñan la verdad, dice el apóstol Pablo, y también nos enseñan, fíjense bien, dice ahí, y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Será esta la razón por la cual a algunos por ahí no les gusta leer la Biblia? No estoy diciendo que aquí haya de eso, ¿verdad que no hay? Oigo un fuerte amén. Aquí a todos nos gusta leer la Biblia, amén. Y nos gusta escucharla, amén. Sí, pero a algunos por ahí no les gusta leer la Biblia porque la Biblia les va a decir la verdad. La Biblia le va a decir a usted y a mí cuando estamos mal. La Biblia nos va a decir a usted y a mí cuando estamos bien. La Biblia no nos va a engañar. ¿Qué es lo que nos va a hacer Dios a través de su palabra? Engañarnos. Dios no nos va a engañar. Entonces pon atención, mi querido hermano en la fe de Jesucristo. En usted debe de estar el deseo de leer la palabra de Dios. ¿Cuál deseo debe estar en usted? El de leer. ¿Por qué? Porque usted quiere ser enseñado por Dios. Usted quiere ser dirigido por Dios. Usted quiere ser alimentado por Dios. Usted quiere ser fortalecido por Dios. Usted quiere ser animado por Dios. Usted quiere ser corregido por Dios. ¿Qué quiere ser usted? Corregido. Esa última palabra no a muchos nos gusta. La corrección. Pero Dios corrige a sus hijos como un padre corrige a sus hijos cuando se portan mal. ¿Verdad que así es? Amén. Bien.
Entonces toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña. Ahí está otra vez la palabra. La puede circular usted en su Biblia. La puede marcar en amarillo, en naranja, en verde, en azul, en violeta, en rosado en su Biblia. Nos enseña a hacer lo correcto. Nos ayuda a hacer el bien. Nos ayuda a hacer lo bueno. Nos ayuda a hacer todo aquello que va a traer gloria y honor al nombre de nuestro buen Señor Jesucristo. Los oigo. Eso hace la palabra de Dios. Si nosotros andamos chuecos, si nosotros andamos chuecos en nuestro caminar como creyentes en Cristo, es porque no estamos leyendo la palabra de Dios, porque no queremos ser enseñados, no queremos ser corregidos. Pero una evidencia de que usted está aplicadamente, disciplinadamente leyendo la palabra de Dios es que usted cuando resbala se levanta. Sí, porque vamos a resbalar, pero hay que levantarse. ¿Qué es lo que hay que hacer? Levantarse, no quedarse caído, no quedarse caído. No, hay que levantarse y hay que incorporarse a la carrera. ¿A dónde nos vamos a incorporar? En la carrera. La vida cristiana es una carrera. ¿Qué es la vida cristiana? Una carrera. ¿A cuánto les gustan andar a la carrera? Los días pasan volando. Los días se van rápido. Tenemos que andar a la carrera. Y de vez en cuando es bueno pausar. De vez en cuando es bueno descansar. Dios nos lo pide. Dios nos lo manda. Dios nos dice que debemos de tomarnos un tiempo y Jesús nos da el ejemplo para descansar. ¿Para qué nos da ejemplo Jesús? Para descansar. Entonces hay que andar a la carrera. En la vida cristiana hay que andar en la carrera y hay que descansar también. Versículo 17. Dios, ¿quién? Dios, ¿quién? Dios. Dios, el autor de ella, el autor de las Sagradas Escrituras. Dios, el creador de todo. Dios la usa. ¿Qué usa? Los Estados Unidos. Dios la usa, dice ahí. Dios la usa. ¿Qué usa Dios? La palabra, las escrituras. Dios la usa para preparar, para enseñar. Ahí está la palabra enseñar otra vez. Doctrina, para preparar y capacitar a su pueblo. ¿A quién? Pueblo, la iglesia, el grupo de creyentes que se reúne porque son seguidores de Jesucristo. El que diga que es seguidor de Jesucristo y no se quiera congregar, podemos cuestionar que verdaderamente sea un seguidor de Jesucristo. ¿Qué hace el maestro? Enseña. ¿Qué hace el doctor? Atiende pacientes. ¿Qué hace el que trabaja en una funeraria, el sepulturero? Pues entierra muertos. ¿Y qué hace el cristiano? Se congrega. ¿Qué hace el cristiano? Los oigo. ¿Qué hace el cristiano? Pero gánenle a la lluvia. ¿Qué hace el cristiano? Amén. Así es. El cristiano se congrega, mis hermanos. Fíjense bien, en el versículo 17 de 2 de Timoteo, de este capítulo 3, Dios le está hablando a la iglesia, a la asamblea, a su pueblo, a sus hijos reunidos. Sí, los hijos de Dios se reúnen. ¿Qué hacen los hijos de Dios? Se reúnen. Y el domingo vamos a hablar para qué nos reunimos. Y ya usted está diciendo, yo ya sé para qué nos reunimos. Pero de todas maneras, venga,
para afirmar eso que usted ya sabe, eso que usted ya conoce. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La frase doctrinas de una iglesia, porque ese es el título de esta lección, las frases doctrinas de una iglesia se presta a malas interpretaciones. ¿A qué se presta? A malas interpretaciones. Puede significar aquellas cosas que enseña una iglesia. Escuche bien, doctrinas de una iglesia podría significar lo que enseña una iglesia. Y si está tomando nota, esto es lo más importante del significado de doctrinas de una iglesia. O podría significar lo que una iglesia cree que enseña la Biblia. Sí, son dos cosas muy distintas. Son dos cosas muy distintas. Aquello que una iglesia enseña a aquello que enseña la Biblia. Bueno, nosotros hoy queremos hablar, cuando hablamos de doctrinas de una iglesia, cuando hablamos de los artículos de fe de una iglesia, queremos hablar de aquellas cosas que enseña la Biblia, la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros comprendamos este concepto. Son dos cosas muy distintas. Todos los que creen que las escrituras son divinamente inspiradas, la frase con la que comenzamos a leer el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, desde la primera palabra en el libro de Génesis hasta la última palabra en el libro de Génesis. Todos los que creen que las escrituras son divinamente inspiradas, las consideran la fuente de la verdad religiosa. ¿Qué es la Biblia? La fuente de la verdad. ¿Qué es la Biblia? La fuente de la verdad. La Biblia, ¿de qué estamos hablando? De la Biblia. ¿De qué estamos hablando? De la Biblia. La Biblia, escuche bien, la Biblia contiene la revelación de Dios al hombre. ¿Qué contiene la Biblia? La revelación de Dios al hombre. Dios se revela a los hombres a través de su palabra. Es la norma suprema de fe y práctica. Lo que usted cree, lo que usted y yo creamos como iglesia, tiene que estar respaldado por la palabra de Dios. Lo que usted crea, lo que usted y yo creamos como iglesia, tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. Si no está aquí, tenemos que cuestionarlo. Si no está aquí, tenemos que cuestionarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Cuestionarlo. Y no solamente es un asunto de creerlo, también es un asunto de ponerlo por obra, es un asunto de practicarlo, es un asunto de vivirlo. Si yo creo lo que leo en Primera de Juan, si yo creo lo que leo en Primera de Juan, si estamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Qué hace el que anda en la luz? Dice el apóstol Juan. Compita con la lluvia. ¿Qué hace el que anda en la luz? Tenemos comunión unos con otros. Se congrega,
se reúne. Lo opuesto a eso es que el que anda en pecado se esconde, se corre. Pregúntele a alguien que no se esté congregando qué está pasando en su vida. A ver qué cuento ruso le lanza por ahí. Sí, porque somos expertos en formular cuentos. Todo lo que se ajuste a este estándar, todo lo que se ajuste, que se conforme a lo que está escrito aquí en este libro, en la palabra de Dios, está bien. ¿Qué es lo que está bien? Todo lo que se ajuste a la palabra de Dios. Todo lo que se desvíe, todo lo que se aleje de la palabra de Dios, está mal. Así de simple y así de sencillo. Entonces tenemos que las Sagradas Escrituras son fuente de enseñanza. Las Sagradas Escrituras son fuente de doctrina. ¿Qué son las Sagradas Escrituras? Fuente de doctrina. Número 2. Vamos a Hechos capítulo 17. Vamos a Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11. Hechos 17, versos 10 y 11. Y leo de la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versos 10 y 11. Esa misma noche. ¿Qué tiempo del día era? De noche. Así como están ustedes ahorita. Era de noche. Esa misma noche los creyentes, ¿quiénes? Fíjense bien, se nos está dando los creyentes, está en plural, había más de uno, habían muchos. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Estaban reunidos como iglesia. Los creyentes se reúnen. ¿Qué hacen los creyentes? Se reúnen. El que le salga a usted con el cuento de que su relación con Cristo es suficiente, si yo estoy leyendo mi Biblia en la casa y yo estoy orando y mi relación con Cristo está bien, no tengo necesidad de reunirme, pregúntele, ¿qué tiene que hacer? Preguntarle, ¿qué tiene que hacer? Preguntarle, hombre, ¿y qué Biblia estás leyendo? Porque la Biblia que yo leo me dice que me debo de congregar, me dice que me debo de reunir. La Biblia que yo estoy leyendo me dice que si mi relación con Cristo está bien, me congrego. ¿Qué pasa si tu relación con Cristo está bien? ¿Qué pasa? Compita con la lluvia. ¿Qué pasa? Me congrego. Sí, mi hermano. Pero nos lanzan ese cuento ruso. Sí, porque los rusos están de moda ahorita. Nos lanzan ese cuento ruso y nosotros no la creemos. Ah, no, sí, mi hermano, siga leyendo la Biblia en su casa y siga orando. No, lo que ese hermano o esa hermana necesita es un jalón de oreja. ¿Qué necesita? Un jalón de oreja. Hágalo con amor. No importa cuánto amor usted le dé, siempre le va a doler. Sí, porque las llamadas de atención siempre duelen. Las llamadas de atención nunca son bien recibidas, especialmente por los inmaduros. Bien, esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron a Berea, fueron a la sinagoga judía. Verso 11, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día, fíjense bien, se nos dice que tenían una mente abierta.
Ahora, es importante que entendamos el significado aquí de tener una mente abierta. Aquí se nos dice, en el mismo versículo, no tenemos que saltar a otra parte de la Biblia para interpretar esto. Tener una mente abierta, ellos tenían una mente abierta porque día a día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Eso es tener una mente abierta. Tener una mente abierta es cuando usted agarra la Biblia y entonces usted compara lo que se está enseñando desde el púlpito con la palabra de Dios, concuerda, compagina, hizo una buena interpretación del pasaje o hizo una mala interpretación del pasaje. Miren, yo le voy a decir cuando se hace una mala interpretación del pasaje, cuando en lugar de hablar de lo que está aquí escrito y de presentar a Cristo y su plan redentor para los hombres, hablamos de la pesadilla que tuvimos en la madrugada. Eso sí es un caso serio y peligroso, y ahí sí que hay que agarrar, empacar y salir corriendo. Entonces tenemos que es un deber, diga conmigo, es un deber. Bien, es un deber, es una obligación. Esto no es asunto de que si quiero, si puedo, estoy cansado. No, mi hermano, es un deber que ningún creyente debe evadir. Es un deber que ningún creyente debe de evadir. ¿Cuál es el deber, pastor? El deber, mi querido hermano que me está escuchando, es escudriñar las Escrituras. El deber que usted y yo tenemos es el de examinar las Escrituras. Ese es nuestro deber. Todos aquí, desde el más joven, jovencito, escuche bien esto. Usted tiene el deber, usted tiene la obligación. Adulto que me estás escuchando, tenés el deber y tenés la obligación de, después de salir de este lugar, llegar a tu casa y agarrar los versículos bíblicos que se compartieron y leerlos de nuevo, repasar los versículos. No te estoy mandando a que repases el estudio, no lo estamos mandando a que repase el sermón. El de hoy es un estudio, el del domingo es un sermón. No lo estamos mandando a eso, lo estamos mandando a que agarre la Biblia y que lea los pasajes de nuevo. ¿Para qué? Para que Dios le hable, para que Dios lo sostenga, para que Dios lo alimente, para que Dios lo fortalezca, para que Dios lo motive. Necesitamos ser motivados. La palabra de Dios, la palabra de Dios. Entonces, es un deber de todos escudriñar las Escrituras y aprender lo que nos enseñan. Es nuestra responsabilidad. Este deber no puede cumplirse fielmente a menos que se dejen de lado los prejuicios y las opiniones preconcebidas. Muchas veces nos sentamos a leer la Biblia pensando en que esto es así. Tenemos que sacar esos pensamientos, eliminarlos, hacerlos a un lado. No todos pensamos igual, existe una diversidad de opiniones. ¿Qué es lo que existe? Una diversidad de opiniones, especialmente en el mundo religioso. ¿Alguna vez le han preguntado por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay tantas denominaciones? Esta es la razón. Hay tantas iglesias y hay tantas denominaciones porque el hombre se ha sentado a leer la palabra de Dios con ideas, con conceptos preconcebidos, y no han querido dar su brazo a torcer, y se han dicho a sí mismos, esto es así, y el que me contradiga va para afuera. Entonces se forman, hay muchas iglesias, hay muchas denominaciones, porque han tenido
una actitud incorrecta al sentarse a leer la palabra de Dios. Entonces tenemos que existe diversidad de opiniones en el mundo religioso. Es eminentemente apropiado que aquellos que apelan a las Escrituras como la fuente de la verdad declaren lo que creen que las Escrituras enseñan. Si hay algo que nosotros debemos de hacer es declarar lo que las Escrituras enseñan. ¿Qué es lo que debemos de declarar? Lo que las Escrituras enseñan. Usted y yo como cristianos no debemos de tenerle miedo, ni pánico, ni terror a la palabra declarar. Yo declaro. Bueno, hay que ver qué es lo que vamos a declarar. Y lo que usted y yo debemos de declarar debe de estar de acuerdo con la palabra de Dios. Los oigo. Amén. Debe de estar fundado en la palabra de Dios. En cuanto a las declaraciones de fe, debe entenderse siempre que no son sustitutos de las Escrituras. Los artículos de fe no sustituyen la palabra de Dios en ningún momento. No están por encima de la palabra de Dios. En ningún momento la palabra de Dios está por encima de ellos. Y el artículo de fe se debe de revisar para asegurarnos que está de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, entendamos que los artículos de fe son solo exponentes de lo que se concibe como las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. ¿Estamos? Cuando usted ve los artículos de fe de una iglesia, son aquellas cosas, en aquel papel deben de estar aquellas cosas que ellos consideran que son fundamentales, son las más importantes. Ahí no puede estar toda, si no terminaríamos con un libro tan ancho como la Biblia. ¿Estamos? Entonces ahí están las más importantes. ¿Cuáles están? Las más importantes. En un artículo de fe están las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Entre los bautistas, que somos nosotros, como sus iglesias son independientes, es opcional que cada iglesia tenga o no una declaración, según lo parezca mejor. Usted se va a encontrar con que algunas iglesias tienen artículos de fe bautistas. Algunas iglesias bautistas tienen artículos de fe. Se va a encontrar con otras iglesias que no tienen artículos de fe. Otra le puede decir, este es nuestro credo. Algunas iglesias bautistas tienen un credo. Otras iglesias bautistas no tienen ningún credo. ¿Debemos de asustarnos por utilizar la palabra credo? No, en ningún momento, nada. ¿Okay? Cada iglesia también puede adoptar una declaración propia. Esto quiere decir que las declaraciones de fe entre iglesia bautista e iglesia bautista cambian. Es aceptable. No existe tal cosa como un artículo de fe estándar para todas las iglesias bautistas. No es algo que está en un molde. No existe. ¿Okay? Entonces tenemos que es un deber de todo creyente escudriñar, estudiar las Escrituras. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. ¿Dónde estamos? Primera de Corintios 15, del 1 al 4, leo de la palabra de Dios. Ahora, amados hermanos, ¿a quién está escribiendo Pablo? A los hermanos, a los creyentes, a la iglesia que está reunida en una asamblea. Esta carta no está dirigida a un solo creyente. Permítame decir lo siguiente, porque esta frase está de moda. Sé la iglesia, sé la iglesia. Le voy a decir esto. Un creyente
Un seguidor de Jesucristo solo no puede ser la iglesia. Un creyente solo es un discípulo de Cristo y debe de conducirse, debe de comportarse como tal. Un creyente es un discípulo de Cristo. Varios creyentes son la iglesia. Varios creyentes son la iglesia. Y deben de comportarse como la iglesia. Deben de comportarse como el ojo de Cristo, la mano de Cristo, los pies de Cristo, la boca de Cristo. Pero por favor, no vayamos por ahí diciendo, sé la iglesia, sé la iglesia. No. Es un error. Sé un discípulo. Sé un discípulo. Sé cristiano. Porque la palabra cristiano quiere decir pequeño Cristo. Sé un Cristo. Vive como Cristo. Lo cantábamos en Gálatas 2:20. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El hombre que cree en Cristo puede vivir imitando a Cristo. ¿Cómo puede vivir? ¿Cómo puede vivir? Compita con la lluvia. ¿Cómo puede vivir? Imitando a Cristo. Bien. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia. ¿Qué les va a recordar Pablo a los creyentes? Las buenas noticias, el Evangelio. ¿Los va a evangelizar? Qué interesante esto. ¿No necesitamos entonces reevangelizarnos? Claro que sí. Necesitamos recordarnos constantemente el Evangelio. Es necesario. Es necesario. ¿Qué es necesario? Recordarnos el Evangelio. ¿Qué es necesario? Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. El que cree verdaderamente en Cristo como su Salvador permanece firme en la roca. ¿Dónde permanece firme? Vendrán vientos, vendrán aguas, tempestades, pero usted va a permanecer firme. ¿A dónde? No los oigo, compita con la lluvia. ¿Dónde va a permanecer firme? En la roca. En la roca, Cristo es la roca. Y como dice el mexicano, usted no se va a achicopalar, usted no se va a rajar, usted va a seguir. Versículo número 2, estamos leyendo de la palabra de Dios. Esa es la buena noticia que los salva. Si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. ¿Qué pasa cuando el hombre cree el mensaje de las buenas noticias? Se salva. Se salva, lo está diciendo Pablo. Se salva. A menos que hayan creído algo que desde el principio nunca fue cierto. Versículo 3. Yo les transmití a ustedes lo más importante. ¿Qué es lo que Pablo transmitió? Entonces, a continuación lo que tenemos son los artículos de fe de Pablo. A continuación lo que Pablo nos da es lo más fundamental del Evangelio, lo más importante del Evangelio. Y pongamos atención, debemos de poner atención, porque por ahí algunos le andan añadiendo un burujón de cosas al mensaje del Evangelio. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra burujón? Un montón de cosas. Entonces, a continuación, lo que Pablo nos presenta son artículos de fe. Yo les transmití a ustedes lo más importante, lo fundamental.
y lo que se me había transmitido a mí también. Ahí viene, primer artículo de fe. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuál es el primer artículo de fe? Cristo murió por nuestros pecados. Dígalo conmigo. Cristo murió por mis pecados. Mis pecados. Ese es el primer artículo de fe. Ahora, fíjense bien. Este artículo de fe, el apóstol Pablo dice tal como dicen las Escrituras. Está fundamentado en la palabra de Dios. Eso no es que Pablo se había comido una enchilada y le había hecho daño y entonces a él se le ocurrió que eso iba a ser así. No, está fundamentado en la palabra de Dios. Número 4, el versículo número 4 nos da el segundo artículo de fe. Fue enterrado. Fue enterrado. ¿Qué pasó con Cristo después de su muerte? Fue enterrado. Y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como lo dicen las Escrituras. Bien, versículo 5. Tenemos el tercer y último artículo de fe. Esto es asombroso, porque nosotros tenemos artículos de fe y son como 30. Y el apóstol Pablo simplifica todo en 3. Verso 5, estamos en el tercer y último artículo de fe. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. ¿De qué está hablando ahí Pablo? De la resurrección de Cristo. Ese es el tercer artículo de fe con el cual nos presenta el apóstol. Entonces tenemos una declaración de fe concisa. Tenemos una declaración de fe por parte del apóstol Pablo. Tenemos una declaración de fe por parte del apóstol Pablo concisa. Lo básico, lo fundamental, lo más importante del Evangelio está aquí. Pablo expresa la base de su fe en esta breve declaración. Lo voy a leer en otra versión. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Además os declaro, me gusta ahí, Pablo declaraba, pero declaraba de acuerdo a las Escrituras, no andaba con inventos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahí está, el Evangelio en su simpleza, declarado por el apóstol Pablo. 1, Cristo murió por nuestros pecados. 2, Cristo fue sepultado. 3, Cristo resucitó. Y ponga atención, porque las creencias y las enseñanzas de Pablo y de los apóstoles fluyen de las Escrituras. ¿De dónde fluyen? De las Escrituras. En todo esto, mis queridos hermanos y hermanas, creemos según las Escrituras. En que Cristo murió por nuestros pecados, en que Cristo fue sepultado, en que Cristo resucitó de entre los muertos, según las Escrituras. ¿Y usted? ¿En qué cree? Lo que usted cree es según las Sagradas Escrituras. ¿Ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Si usted no lo ha hecho, quiero rogarle que considere con seriedad
el verdadero significado del nacimiento, de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Jesucristo. Pídale a Dios, escuche bien, porque tenemos que hacer una petición, tenemos que hacer un ruego. Pídale a Dios que le dé un corazón arrepentido para que al volverse a Él lo haga a través de la fe en Jesucristo. Lo haga a través de estos artículos de fe, lo haga a través de esta declaración tan concisa de qué es lo que el hombre necesita para ser salvo, como lo hace el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículos del 1 al 4. Vamos a los pasos de acción. Pasos de acción. Número 1, primer paso de acción. Primer paso de acción para usted y para mí. Acércate a las Escrituras para recibir de ellas las instrucciones necesarias para la vida diaria. Acércate a las Escrituras para recibir de ellas las instrucciones necesarias para la vida diaria. Te vas a acercar a ellas con la motivación de ser instruido, de ser enseñado, de ser guiado por Dios a través de su palabra y de conformarte a ella. Segundo paso de acción. Segundo paso de acción. Compare con las Escrituras todo lo que se enseña desde el púlpito, con la intención de perfeccionar lo enseñado, no de criticar. Si usted se sienta aquí o usted se va a la casa a criticar el mensaje que ha sido expuesto, usted está perdiendo su tiempo. Usted necesita arrepentirse, pedirle perdón a Dios y decirle, tengo una mala actitud, la verdad, cambia esa actitud en mí. El segundo paso de acción es comparar con las Escrituras. Sí, fíjese bien, estamos mandando a que compare lo que los pastores en esta congregación enseñamos. Si nosotros comenzáramos a decirle, no compare, cierre la Biblia, nada más óigame a mí. Mire, es más, le digo, no venga mañana, no venga el domingo a la reunión. Pero por la misericordia de Dios eso aquí no va a pasar. Amén. Amén. Por la misericordia de Dios aquí siempre vamos a predicar con la Biblia abierta. ¿Cómo vamos a tener la Biblia? Abierta. Entonces, el segundo paso de acción es, vaya a su casa, abra su Biblia y compare todo lo que se enseña aquí desde el púlpito con la intención de perfeccionar lo enseñado para así usted ponerlo en práctica. No para ganar conocimiento. Qué feo cuando nuestra cabeza está llena de conocimiento, pero nuestro corazón está vacío. Eso es horrible. Tercer y último paso de acción. Repase. Review is in English. Repase los artículos de fe de su iglesia. ¿Qué hay que hacer con nuestros artículos de fe? Pastor, ¿y tenemos eso nosotros? Sí tenemos. Tenemos 18 años con los mismos artículos de fe. Se los vamos a dar esta noche. Tienen tarea. Hace tiempo que no les dejábamos tarea, ¿verdad? Hay tarea hoy. Venga el próximo miércoles con la tarea hecha. La tarea es, los artículos de fe están impresos ahí en una hoja para usted. Usted va a agarrar las Escrituras. ¿Qué va a agarrar? Y va a poner los versículos bíblicos. Va a insertar los versículos bíblicos en su hoja. Oigo un fuerte amén. Ay. Oigo un fuerte amén. Ay, ¿en serio? Oigo un fuerte amén. Compita con la lluvia. Ya dejó de llover, Bien, ahí están los 3 pasos de acción, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas. Recuerden que doctrina es importante. Aprender es importante. Tan importante como vivir lo aprendido. Vamos a tener un momento de oración. Quiero invitarle a que en este momento usted cierre sus ojos, incline su rostro y